Agentes de Wall Street, CIA por todas partes, Euskadi infestada. Bueno, ¿por qué hablamos de Euskadi, del País Vasco, alrededor de este tema? Bueno, como otras veces ya os he comentado, me interesa no solo hacer referencia al caso del País Vasco, sino que lo tengáis en cuenta a efectos del interés que esto puede tener para otros territorios, porque evidentemente solo una parte de vosotros, creo que es una cuarta parte aproximadamente, vivís en el País Vasco. Entonces, vamos a entrar en este tema que creo que puede ser interesante para todos, ¿no? Y vamos a entrar teniendo en cuenta que evidentemente es un tema tremendamente delicado, complejo y oscuro, y que hay que gestionar con la debida prudencia, ¿no? Bien, vamos a ver, ¿qué ocurre en Euskadi, en el País Vasco específicamente, sobre este tema? Bueno, estamos hablando de un territorio muy pequeño y que ha sido políticamente muy activo durante décadas, ¿no? Bueno, por este tema, fundamentalmente, que ha habido otras razones también, claro, pero ha estado, digamos, ha sido un foco de interés para servicios de inteligencia del propio territorio y de otros territorios, que de alguna forma se han movido muy activamente dentro del País Vasco, pues intentando estar presentes, o si queréis, infiltrando todo tipo de organizaciones, ¿no? Como ya hacen en otros territorios también. Pero bueno, yo voy a hablar en este caso del País Vasco, ¿no? Ya hemos explicado hasta qué punto en los últimos 15 años el País Vasco en su conjunto ha caído en manos del capital financiero, ¿no? En manos de forma muy directa, ¿no? Incluso hemos puesto el ejemplo de cómo las organizaciones de empresarios ya no son propiamente organizaciones de empresarios, son organizaciones de trabajadores de filiales de multinacionales, ¿no? Multinacionales en las que casi siempre están controladas por el capital financiero, ¿no? Que la propia presidenta de Confebask no es una empresaria, ni es una empresaria vasca, es una trabajadora o empleada de una filial de una multinacional controlada por BlackRock, ¿no? Bien, esto además de inversiones inmobiliarias en distintos sectores de actividad, etcétera, ¿no? Entonces, los fondos de inversión son por sí mismos un importantísimo instrumento para que los grandes fondos de inversión, más allá de quedarse en el control de las grandes multinacionales, pues entren directamente en territorios concretos, ¿no? Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agentes, ¿no? Porque claro, la palabra agente puede hacer referencia a cosas muy distintas. Es decir, estamos hablando de personas que están trabajando para el capital financiero. Wall Street, CIA, hemos dicho también la City de Londres, muchas veces, pero que trabajan para el capital financiero. Y trabajan, algunos de ellos porque están a sueldo completo, otros porque les dan un complemento junto a su sueldo habitual, reciben un complemento financiero de distintas instituciones, ¿no? Otros porque simplemente el trabajar para el capital financiero, para la CIA, para Wall Street, les ha ayudado profesionalmente y están trabajando donde están trabajando gracias a estos nombramientos en distintas entidades o a la influencia de estas entidades controladas por el capital financiero, ¿no? Y que han conseguido el trabajo o han conseguido el ascenso, determinados ascensos gracias a. Esto evidentemente crea una complicidad y unas expectativas claras, ¿no? Que ayudan a explicar muy bien derivas extrañas en distintas organizaciones sociales, políticas, empresariales del País Vasco, ¿no? Bueno, estamos hablando de agentes, vamos a hablar de agentes en sentido genérico, como he comentado ahora, ¿no? De agentes que están presentes en los grupos políticos, en todos los grupos políticos significativos del País Vasco, en los medios de comunicación muy activamente, utilizando distintos sectores de influencia, ¿no? También en sindicatos, en fundaciones,
etcétera, ¿no? Las organizaciones sin ánimo de lucro también, ¿no? Esto es algo muy importante porque las organizaciones sin ánimo de lucro son sistemáticamente utilizadas, ya sabéis, para este tipo de control, ¿no? Tenemos evidentemente la USAID, esta agencia norteamericana cuyas actividades se han suspendido y ahora parece que indefinidamente, que bueno, ha puesto sobre la mesa en qué medida desde Estados Unidos se estaban destinando miles de millones a comprar periodistas, miles de periodistas en todo el mundo, periodistas, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Bueno, USAID es un elemento que también ha desarrollado actividades en el País Vasco, pero tenemos instituciones sin ánimo de lucro de todo tipo, en la que podemos citar evidentemente todas estas organizaciones, bueno, todas, hay algunas pequeñitas que son surgidas de forma más o menos espontánea de la sociedad civil, pues normalmente por desconocimiento de qué se trata realmente este tipo de movimientos. Estamos hablando de las organizaciones que se mueven en el ámbito de las corrientes culturales del posmocapitalismo, ¿no? Lo que se llama posmofeminismo, alarmismo o catastrofismo climático, defensa o manipulación, mejor dicho, de minorías sexuales, impulso de los movimientos migratorios, etcétera. Bien, hay organizaciones de todo tipo, incluso relacionadas con movimientos culturales, con comunicación, Wikipedia, etcétera, ¿no? De Wikipedia se ha hablado mucho de su relación con la Fundación Tides, la Open Society, etcétera, en qué medida muchas veces es un instrumento para colocar profesionalmente a activos cuya función es, además de trabajar para Wikipedia, trabajar para la CIA, Wall Street, el capital financiero, ¿no? Bueno, los grandes grupos políticos ya lo he comentado, pero también en los pequeños, algunos recientemente surgidos, cuya función fundamental es actuar de disidencia controlada, controlar la posible disidencia y ponerla al servicio de Wall Street o controlar, atacar otro tipo de disidencias no controladas, ¿no? Y entre ese tipo de disidencias controladas pues tenemos claramente de todo tipo de disidencias, pero muchas de ellas pues, se autodenominan anarquistas, marxistas, en el ámbito de los antifas, por ejemplo, o de grupos trotskistas, que sistemáticamente, evidentemente ya sabemos que hay personas que honradamente se han situado en estas organizaciones, pero los movimientos trotskistas históricamente siempre han defendido estratégicamente las posiciones del gran capital y son instrumentos claves para defender estas posiciones en movimientos aparentemente alternativos, ¿no? Bueno, también nos habéis preguntado algunas veces cómo se puede detectar a estas personas. Bueno, normalmente por sus posiciones, en base a sus posiciones que son sistemáticamente defensoras de estos intereses del capital financiero, y a veces esas posiciones les delatan, porque a veces son posiciones bastante estrambóticas y muy sistemáticamente a favor de los intereses de Wall Street o de la City, ¿no? Bueno, muchos de ellos tienen una experiencia profesional durante la cual han sido captados en territorios que han sido propensos a este tipo de actuaciones, como son, por ejemplo, Londres, Inglaterra en general o Cataluña. Muchas personas que han tenido una experiencia profesional de años, evidentemente no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero muchas personas que han tenido experiencia profesional de años en Cataluña o en Inglaterra han sido captadas para luego actuar como agentes, ya digo, agentes en todas estas distintas modalidades que he comentado, ¿no? Bien, el mundo está cambiando muy rápidamente y claro, todo esto está sujeto a cambios, todas estas redes de inteligencia, ¿no? Ya habéis visto lo que ha pasado con USAID, esto puede crear problemas a
algunos de estos, ha creado ya problemas a algunos de estos agentes en el País Vasco, pero en principio hay que tener en cuenta que los niveles de infiltración de las organizaciones sociales y políticas en el País Vasco son muy altos y que estos agentes realizan una actividad sistemática muy activa y agresiva contra tendencias que puedan poner en cuestión los intereses del capital financiero y sus estrategias básicas en cuanto a atlantismo, globalismo, neoliberalismo, posmofeminismo, manipulación de minorías sexuales, movimientos migratorios, alarmismo climático, sintetizando, ¿no? Bien, entonces la situación va a evolucionar probablemente muy rápidamente. Hay distintos redes de inteligencia que van a ser probablemente puestas en cuestión como consecuencia de la convulsión política en la que está el conjunto de Occidente, pero bueno, al final esto ha llevado al bloqueo político de distintas organizaciones y esto se puede, porque estos agentes son muy activos y son capaces de, precisamente por su agresividad, su dureza y su constancia en la defensa de determinados postulados, han bloqueado sistemáticamente a determinadas organizaciones, ¿no? Entonces esto se puede solucionar a través de la constitución de nuevas organizaciones, clarísimo, y cuando esto no sea posible, las organizaciones que realmente sean conscientes del cambio de contexto y de la influencia de este tipo de vamos a decir, de influencias o de personas, ¿no? Pues evidentemente van a tener que abordar procesos de limpieza o de purgas internas con el fin de depurar sus organizaciones de este tipo de infiltraciones que, ya digo, lamentablemente son muy importantes y han tenido y tienen una influencia notable en la evolución social y política del País Vasco. Bien, un saludo a todos, dejarnos preguntas y comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.